Hola Virgo. Mi cielo, acércate aquí conmigo. No te vayas. No respires muy rápido. No mires a otro lado. Quédate justo aquí porque lo que voy a decirte hoy requiere de tu alma atenta y tu corazón despierto. Siéntate como cuando uno se sienta con la narradora anciana a escuchar un secreto que no todos pueden soportar. Y te aviso desde ya, lo que viene puede sacudirte por dentro. No es para asustarte, es para prepararte. Porque pronto este martes hay algo que se va a revelar de una manera tan inesperada que tu mundo podría temblar un poquito. Pero no sufras, que estoy aquí agarrándote de la mano. Y ahora dime, mi vida, antes de que te diga lo que vi, ¿has sentido en estos días una incomodidad rara, un presentimiento suave debajo del pecho, como si algo estuviera queriendo salir a la luz? Dímelo en los comentarios mientras me escuchas, porque tu intuición está más despierta de lo que piensas y necesitas reconocerla para que este mensaje pueda entrar bien en ti. No te vayas, sigue aquí conmigo, que esta lectura apenas está empezando a tomar forma. Cuando puse la primera carta sobre la mesa, sentí un estremecimiento tibio que me recorrió los dedos. Era como si la energía hubiera estado esperando este momento exacto para hablarte. Vi una verdad que ya no puede seguir escondida. Algo que tú sospechabas, algo que te rozaba el alma, algo que te inquietaba sin nombre. Virgo, pronto este martes esa verdad se revela sin pedir permiso. Y ahora quiero que tú participes conmigo. Dime, ¿qué es eso que llevas tiempo sintiendo que ya no puede ocultarse más? No me digas detalles si no quieres, solo dime si lo has sentido. Eso es importante porque la energía está respondiendo a lo que tú ya presientes. Vi que esta verdad caerá como una pieza que finalmente encaja. No viene para lastimarte, viene para liberarte. Y tú lo sabes, ¿verdad? ¿Sabes que había algo que necesitaba salir para que tú pudieras respirar de nuevo? La segunda carta me mostró un cambio que no se detiene aunque tú quieras agarrarte fuerte, pero no tengas miedo porque no es un cambio que te arrebata, es un cambio que te quita pesos que ya no eran tuyos. Has cargado culpas que no te correspondían, angustias que no eran tuyas, responsabilidades que llevas sosteniendo en silencio. Y aquí, mi cielo, quiero que me digas algo pequeño. ¿Qué es eso que te está cansando tanto? Escríbelo, porque cuando lo pones en palabras pierdes la mitad del peso. Y ay, Virgo, la tercera carta habló de alguien que todavía piensa en ti. Esta presencia salió con una fuerza tan clara que hasta sentí que se me helaba un poco el aire. Alguien que guarda algo pendiente contigo. Palabras que no se dijeron, silencios que pesaron más de lo que deberían. Y alrededor de este martes la energía se mueve, se acerca, se destapa. Podría ser un mensaje, un gesto, una señal. Y ahora dime tú, ¿quién fue la primera persona que te vino a la mente cuando te dije esto? No digas nombres, no hace falta. Solo dime si lo sentiste. La siguiente carta habló de tu cansancio emocional. Y aquí, mi vida, déjame hablarte como quien relata con experiencia y te mira con ternura. ¿Cuántas veces te mordiste las lágrimas para no preocupar a nadie? ¿Cuántas veces diste más de lo que podías? ¿Cuántas veces te dejaste al final de tu propia lista? Esta carta decía que ese ciclo se cierra pronto este martes. No por castigo, sino por descanso, por justicia emocional. Por fin, dime qué parte de esto te tocó por dentro. Después vi un renacer, un despertar suave dentro de ti. Es como si algo que creías perdido empezara a encenderse de nuevo. Dime si has sentido un movimiento raro por dentro estos días, como si algo se estuviera reacomodando. Eso es mi cielo. Esa es tu energía despertando. Luego apareció una carta que me hizo apretar un poquito los labios de emoción. Mostraba algo que creías perdido volviendo a ti. Un sueño, una oportunidad, un vínculo, una ilusión, algo que diste por muerto. Regresa, respira de nuevo y tú lo sabes porque lo has deseado en silencio. Y ahora dime, ¿qué es eso que creías que nunca volvería? Otra carta habló de una conversación pendiente, una verdad que tiene que decirse, una confesión que abre un ciclo nuevo. Virgo, alguien te va a decir algo que llevaba tiempo guardando. Y tú también tienes algo que no has podido expresar del todo. Después vi una puerta que se abre sola, una oportunidad que parecía cerrada, algo material, laboral o financiero que se desbloquea pronto este martes. Ese avance no nace del esfuerzo, nace del momento. Y ahora quiero que participes conmigo.
¿Qué es eso que estás esperando que se mueva? La última carta de esta primera parte me mostró un Virgo que por fin suelta culpas viejas y respira. Y quiero que me digas aquí que crees que estás empezando a dejar atrás sin darte cuenta. Pero mi vida, no te levantes, no cierres esta lectura porque las cartas no se quedaron calladas. No, al contrario, lo que vino después fue aún más profundo. Como si el destino mismo se hubiera sentado aquí con nosotros a escucharte, como si tus guías quisieran asegurarse de que no te vayas antes de escuchar lo esencial. Y apenas dejé las cartas un segundo quietas, otra se deslizó hacia adelante sola, como si hubiera estado esperando el momento de hablarte directamente. Y cuando la giré, lo que vi fue tan delicado, tan íntimo, que tuve que acercarme más a la mesa para sentirlo bien. Un Virgo que empieza a reconocerse, un reconocimiento profundo, no superficial, un darte cuenta de quién eres de verdad, no desde el miedo, sino desde la verdad. Y esta carta traía una pregunta escondida, una que quiero que tú me respondas ahora mismo. ¿Qué parte de ti has dejado esperando durante años? Escríbelo conmigo. Luego apareció la carta de la intuición afinada. Virgo, tu intuición estos días no va a fallar. Vas a sentir presencias, señales, certezas, pensamientos que llegan solos. Y aquí te pregunto, ¿has tenido presentimientos fuertes últimamente? La carta siguiente hablaba de un perdón profundo, no para los demás, sino para ti, por lo que no supiste, por lo que no viste, por lo que no pudiste sostener. Ese perdón te va a suavizar el alma y tú lo necesitas. Lo sé porque lo siento. Luego vi una mano extendida hacia ti. Una presencia noble, alguien que llega sin ruido, sin intención de lastimar, alguien que te acompaña, que te sostiene, que te entiende. Puede ser alguien nuevo o alguien que regresa transformado. Virgo, tú mereces esa compañía. Y mientras sentía esa energía cálida, salió una carta que revelaba lo que alguien siente por ti, algo que ya no puede ocultarse. Palabras retenidas que salen, emociones estancadas que fluyen y tú lo vas a sentir en la piel. La siguiente carta hablaba de reconciliación contigo mismo, de aceptar tu historia sin pelear con ella, de comprender por fin que hiciste lo mejor que podías con lo que tenías. Después vi un camino que se despeja delante de ti, no perfecto, pero claro, un camino donde ya no tienes que correr detrás de nada, donde las cosas se acomodan solas y tú, mi vida, mereces ese descanso. Y justo cuando pensé que las cartas ya habían dicho lo más importante, otra vibró debajo de mis dedos. Una carta que mostraba un despertar emocional tan grande que cambia la manera en que vas a mirar tu vida pronto este martes. Un antes y un después silencioso. Pero mi niño, mi niña, las cartas no terminaron ahí. Al contrario, había una más temblando con un mensaje que todavía no termino de comprender del todo, pero que sé que viene para ti con una fuerza que no se puede ignorar. Y aquí sigo contigo, con mis manos arrugadas sobre la mesa, sintiendo como tu energía se mueve alrededor de estas cartas que aún no han dicho su última palabra. No te vayas, mi cielo. Quédate aquí un momento más conmigo, porque lo que viene ahora necesita silencio, presencia y un corazón dispuesto a escuchar lo que todavía falta por revelarse. Ay, Virgo, mi vida, aquí continúo contigo sin mover las cartas que han quedado extendidas sobre la mesa como si fueran un pequeño mapa de tu alma. No quiero romper este hilo que estamos sosteniendo tú y yo con tanta delicadeza. Siento todavía el eco de esa última carta que apenas comenzaba a mostrar su luz, como si tuviera una verdad tan profunda que solo puede revelarse despacio, sin prisa, casi en un susurro. Quédate conmigo así, cerquita, como cuando uno se sienta con quien relata con experiencia a escuchar un secreto que lleva guardado demasiados años. Justo donde lo dejamos, esa carta temblorosa parecía contener un mensaje que venía desde lo más hondo de ti mismo, como si algo dentro de tu historia quisiera abrirse paso, aunque te haya dado miedo mirarlo durante tanto tiempo. Al tocarla, sentí un calorcito que subió por mis dedos. No era un calor físico, era una sensación de reconocimiento, como cuando el alma por fin se atreve a asomarse. Cuando la giré, lo que apareció allí no era ruido, no era caos, no era advertencia, era algo mucho más íntimo y mucho más poderoso. Vi una parte de ti que estaba cansada de estar escondida, una versión tuya que lleva años llamando suavemente para que le abras la puerta. Esa parte de ti que no es perfecta, que no siempre fue fuerte, que cometió errores, que soñó y se rompió un poco en el intento, que se levantó sin que nadie lo viera.
Esta carta mostraba que esa parte tuya viene a la superficie pronto este martes, no para exponerte, sino para que puedas reconciliarte con ella, porque has sido muy severo contigo, Virgo. Has cargado expectativas que no te correspondían, has sostenido silencios que te lastimaron. Has querido ser impecable incluso cuando estabas agotado. Y yo te pregunto, mi cielo, con la misma voz suave con la que quien relata con experiencia pone una manta sobre los hombros de su nieto, ¿qué parte de ti ha estado esperando cariño? ¿Cuál es la parte de tu historia que todavía no has podido mirar sin dolor? No hace falta que la expliques, basta con que la reconozcas en tu corazón mientras me escuchas. Eso ya comienza a sanar. Apenas puse esa carta a un lado, otra se inclinó hacia mí como si no quisiera quedarse atrás. Cuando la tomé, sentí un pulso emocional muy profundo, como si estuviera viva. Era la carta del desprendimiento. Mostraba que estás a punto de soltar algo que llevas años aferrando, no por amor, sino por costumbre, por miedo a que al soltarlo te quedaras vacío. Pero mi vida, lo que esta carta mostraba es que al soltar lo que ya no vibra contigo, algo nuevo entra con suavidad, sin estridencias, sin confusión. Vi un cierre que no duele, un cierre que te libera y tú lo necesitas aunque no lo digas. Y aquí, dejándome llevar por esta energía, quiero que me cuentes, ¿has sentido últimamente que algo ya no encaja del mismo modo? ¿Has tenido esa sensación de que llegó la hora de dejar atrás una etapa que ya no te nutre? Dímelo mientras seguimos, porque esa claridad ya está tocando la puerta. La siguiente carta que se deslizó casi parecía querer levantarse sola. Era muy luminosa, pero no en un sentido exagerado. Era una luz cálida, la luz que uno reconoce. Al verla sentí una ternura tan grande que casi tuve que cerrar los ojos para respirar. Mostraba la llegada de una compañía nueva a tu vida. No es alguien que viene a exigirte, no es alguien que viene a consumirte, no es alguien que carga drama. Es una presencia limpia, sincera, de esas que se sienten como un descanso después de un día pesado. Vi comprensión, vi respeto, vi un vínculo que crece con calma. Nada de prisas, nada de angustias. Es una presencia que se acerca despacito, con pasos suaves, como si supiera que tu corazón ha estado en alerta durante demasiado tiempo. Virgo, la vida te trae un respiro humano y te lo mereces tanto, mi vida. Tanto. Dime si hace tiempo que no sientes que alguien te entiende sin que tengas que explicar demasiado. Ese entendimiento llega. Apenas dejé esa carta apoyada, otra se movió en un gesto mínimo y al tocarla sentí un peso emocional que no apretaba, sino que contenía una verdad importante. Era la carta de la revelación interna. No un secreto ajeno, no una palabra externa, sino algo que tú descubres dentro de ti, una verdad tuya que estabas posponiendo. Esta carta decía que pronto este martes descubrirás algo que te cambia la forma de verte, no desde el dolor, sino desde la claridad. Vi un pensamiento que llega solo, un recuerdo que vuelve de repente, una comprensión que parece caer como una ficha que por fin encuentra su lugar. Y te pregunto con todo mi cariño, ¿has tenido momentos estos días en los que te sorprendes pensando en cosas del pasado que creías superadas? Eso es la señal. Eso es tu alma queriendo ordenarse. La siguiente carta que tomé tenía una vibración tan suave que casi sentí que respiraba. Era la carta del equilibrio. No es equilibrio perfecto que nadie logra, sino un equilibrio real, suficiente, humano. Vi estabilidad emocional después de un periodo largo de desgaste. Vi fuerzas que vuelven poco a poco. Vi una sensación nueva en ti, como si al fin pudieras dejar de sostenerlo todo. Virgo, esta carta mostraba que tu vida empieza a organizarse por dentro, sin gritos, sin tormentas, sin caos. Y tú necesitas ese orden tranquilo que no te obligue a correr. Pero mientras dejaba esta carta a un lado, mis dedos rozaron otra que parecía querer salir. No la levanté de inmediato. A veces hay mensajes que necesitan silencio antes de revelarse. Esta carta tiene algo grande para decirte, algo que todavía no ha terminado de mostrar su forma. La energía que siento alrededor de ella es profunda y serena, como esas verdades que no llegan para romperte, sino para completarte. Y aquí estoy contigo, Virgo, con estas manos viejas, pero llenas de cariño, sosteniendo apenas el borde de una carta que parece contener algo que tu corazón lleva mucho tiempo esperando escuchar. No quiero apresurarla, no quiero que este momento se rompa. Quiero que sigamos aquí, tú y yo, respirando despacio,
sintiendo como tu energía responde a lo que está a punto de surgir desde el fondo mismo de tu destino. Ay, Virgo, mi vida querida, aquí sigo contigo sin mover ni un milímetro esa carta que está temblando bajo mis dedos. La siento como si tuviera un corazón propio, latiendo despacito, esperando el momento exacto para abrirse. Déjame tomar un respiro profundo antes de levantarla, porque lo que trae no es pequeño, no es superficial, no es algo que pueda decirse rápido, es algo que toca fibras que llevas muchos años guardando, fibras que a veces tú mismo olvidaste que estaban ahí. Voy a girarla con la misma delicadeza con la que quien relata con experiencia acomoda la manta sobre los hombros de su nieto cuando siente que la noche viene fría. Y cuando lo hice, Virgo, lo que apareció delante de mí me apretó el pecho de una forma que solo las verdades grandes saben hacerlo. Esta carta hablaba de un renacimiento interior que no viene desde afuera, sino desde un punto muy profundo dentro de ti. Es como si una parte de tu alma, una parte que estuvo dormida, escondida, aguantando silencios que no le pertenecían, finalmente decidiera levantarse. No con estruendo, no con dramatismo, sino con esa fuerza tranquila que tiene la gente que ya se cansó de sobrevivir y está lista para empezar a vivir de verdad. Lo que vi en esta carta era una transformación tuya que comenzó hace tiempo sin que tú lo notaras. Tal vez en un día común, tal vez en una tarde donde pensaste que estabas simplemente cansado, pero no, mi vida. Era tu alma empezando a despertar desde adentro y ahora ese despertar se acelera, se revela, se vuelve evidente. Pronto este martes no solo es un día más, es un punto de inflexión, no porque algo externo vaya a sacudirte, sino porque algo dentro de ti por fin va a alinearse. Y mientras observaba más de cerca, sentí una ternura tan grande hacia ti. Porque esta carta me mostró que has vivido mucho tiempo tratando de ajustarte a lo que otros esperaban, apagando tus deseos para que otros estuvieran cómodos, dejando tus anhelos para después. Esta carta traía un mensaje claro. Ya no más. Ya no puedes seguir viviendo a medias. Ya no puedes seguir posponiendo tu verdad. Ya no puedes seguir esperando que la vida te dé permiso para ser tú. Y yo te pregunto, mi Virgo querido, con todo el cariño del mundo, sin juicio, sin prisa, sin exigencia, ¿qué parte de ti lleva demasiado tiempo esperando un sí? ¿Qué sueño tuyo quedó olvidado en algún rincón por cuidar a otros? Dímelo mientras me escuchas, aunque sea en silencio dentro de tu corazón. Dale voz, que eso ya empieza a mover la energía. Apenas dejé esta carta sobre la mesa, otra se deslizó hacia adelante como si hubiera estado escuchándonos. Esta carta tenía un peso distinto. No era emocional solamente, era espiritual. Al levantarla sentí una presencia antigua y profunda. No una persona, no un espíritu en forma humana. Era algo más, una guía, una fuerza que te ha acompañado en silencio durante años. Era como si esa energía hubiera estado quieta, paciente, esperando el momento en que tú estuvieras lo suficientemente maduro para recibir su ayuda sin miedo. Esta carta mostraba que no has estado solo, Virgo, aunque muchas veces te lo hayas creído, aunque hayas atravesado noches donde nadie supo lo que te pasaba, aunque hayas llorado. En silencio porque no querías preocupar a nadie, esa presencia te ha acompañado desde el principio, cuidando tus pasos cuando tú ni siquiera tenías fuerza para cuidarte a ti mismo. Y lo más hermoso es que esa energía se activa pronto este martes. Es como si se acercara un poco más para sostener lo que viene, para que no tengas que cargarlo todo solo. Quiero que respires eso un segundo. Quiero que lo sientas. A veces uno no necesita pruebas, solo necesita reconocer lo que siempre ha estado ahí. ¿Has sentido en estos días alguna sensación rara de compañía? ¿Un pensamiento que llega sin razón? ¿Un sueño repetido? Esos son señales, señales de algo que te acompaña y te protege. Apenas puse esa carta a un lado, otra se acercó como un suspiro. Esta carta hablaba de algo importante. Era la carta del movimiento que por fin comienza. Algo en tu vida que estaba detenido, trabado, congelado. Algo que te tenía inquieto, sin respuestas, sin avances. Puede ser un tema laboral, económico o incluso personal, pero lo que vi fue un engranaje moviéndose por primera vez en mucho tiempo. Esta carta traía la imagen de un camino abriéndose delante de ti de manera natural, sin que tú tengas que empujar. Y esa es la parte más bonita, porque has estado forzando mucho para que las cosas avancen. Y esta carta dice que ya no tendrás que hacerlo, que cuando sueltes un poco el control, todo se activa por sí solo,
como si la vida te dijera, descansa, ya has hecho lo necesario, ahora deja que yo acomode lo demás. Y mientras la observaba con más cuidado, sentí una pregunta que esta carta te hace directamente. ¿Qué es eso que te cansa tanto de esperar? ¿Qué es eso que deseas que se mueva de una vez? Escríbelo, dilo, reconócelo dentro de ti, porque eso que estás pensando es lo que se va a activar. Pero mi vida aquí no terminaba la energía. Justo cuando dejé esta carta debajo de mi mano, otra brilló con una suavidad que me obligó a detenerme. Una luz calma, limpia, casi como si alguien te sonriera desde lejos sin que tú lo vieras. Era la carta de la ternura nueva, una energía que entra en tu vida no para sacudirte, sino para suavizar tus días. Esto no necesariamente es amor romántico, aunque podría abrir la puerta a eso más adelante. Esta carta hablaba de alguien que llega con calma, alguien que te escucha, alguien que no te exige explicaciones, alguien que te hace sentir en casa aunque no digas ni una palabra. Virgo, después de tanto tiempo sosteniendo el peso del mundo sobre tus hombros, la vida te ofrece un descanso en forma de compañía humana. Y al verla, sentí ganas de tomar tu mano entre las mías, porque sé lo necesario que ha sido para ti tener un espacio seguro. Y esta carta dice que ese espacio aparece sin ruido, sin miedo, sin fuerza, solo aparece. Mientras dejaba esta carta, la siguiente comenzó a templarse de una manera que no pude ignorar. Era una carta silenciosa, pero con un mensaje que empezaba a formarse como un amanecer que aún no termina de subir por el horizonte. Y aquí me quedo, Virgo, con mis dedos rozando esa carta que todavía no ha mostrado su rostro, sintiendo como toda tu energía se arremolina alrededor de ella como si supiera que lo que está a punto de revelarse tiene el poder de cambiar algo profundo en ti. Ay, Virgo, mi vida bonita, aquí sigo contigo con esta carta que aún no he volteado porque siento que tiene un peso especial, un peso que no se puede tocar con manos frías ni con el corazón distraído. La tengo aquí bajo mis dedos, tibia, como si guardara un susurro que ha esperado años para encontrarte. Y quiero que estemos los dos muy presentes, tú escuchando y yo acompañándote antes de dejarla mostrarse por completo. La voy a levantar con calma porque siento que al hacerlo estoy levantando algo tuyo también, algo que has tenido guardado tan profundamente que tal vez ya ni recuerdas cuando lo escondiste. Y cuando al fin la giré, Virgo, sentí un silencio dentro de mí. No un silencio vacío, sino uno lleno, como cuando alguien entra en una habitación que llevaba mucho tiempo cerrada y de pronto abre la ventana para que entre aire nuevo. La imagen mostraba una verdad que has evitado por miedo, por lealtad, por costumbre o por esa nobleza tuya que siempre quiere proteger a los demás, aunque eso te quite un pedazo de ti. Esta carta mostraba que pronto este martes algo en ti se ilumina de tal forma que ya no podrás seguir viviendo con los mismos acuerdos antiguos. No porque estés en peligro, no porque algo terrible vaya a pasar, sino porque tu alma finalmente dirá basta. Basta de esconder lo que eres. Basta de conformarte con migajas. Basta de hacerte pequeño para que otros no se sientan incómodos. Basta de caminar con los hombros encorvados cuando tu espíritu nació para caminar erguido. Y aquí, mi cielo, sentí que debía hablarte despacio, como cuando quien relata con experiencia toma las dos manos de su nieto para decirle algo que nunca antes le había dicho. Esta carta mostraba tu verdadera fuerza, esa que tú mismo has subestimado. Esa fuerza que no grita, que no empuja, que no se impone, pero que sostiene mundos enteros sin que nadie lo note. Esta fuerza que te permitió sobrevivir momentos que habrían quebrado a cualquiera. Esa fuerza que cargaste en silencio cuando no había nadie más. Pero ahora, Virgo, lo que vi fue distinto. Vi que no solo sobreviviste. Vi que estás por comenzar a vivir desde un lugar donde ya no te niegas, donde ya no pides perdón por existir, donde ya no escondes tus emociones por miedo a ser un peso, donde ya no te adaptas al tamaño de los demás. Esta carta anunciaba que pronto este martes marca el primer paso de un Virgo que se reconoce, que se elige, que se coloca en el centro de su propia vida sin culpa y sin miedo. Y aquí te pregunto con mucha ternura, ¿cuánto tiempo llevas postergándote, Virgo? ¿Cuánto has aguantado en silencio para no incomodar? ¿Cuántas veces has sido fuerte cuando estabas cansado de serlo? Dímelo aunque sea dentro de tu alma, porque esta carta vino a recordarte que ya no tienes que seguir viviendo así. Apenas dejé esta carta, otra se adelantó con un pequeño temblor. Al tomarla, sentí nostalgia. Una nostalgia dulce que no duele, pero que toca algo muy profundo.
Esta carta hablaba de una etapa tuya que aún no se ha cerrado completamente. Un capítulo antiguo, un lazo emocional que quedó suelto. Una palabra que no dijiste, un adiós que nunca fue del todo. No viene para revolverte, no viene como tormenta. Tiene como un eco que pide ser escuchado para que puedas caminar más ligero. Esta carta mostraba que algo del pasado asoma no para quedarse, sino para cerrarse de manera definitiva y tú lo vas a sentir. Tal vez un recuerdo, tal vez una persona, tal vez un pensamiento que regresa después de mucho tiempo. Pero no te preocupes, mi vida, porque llega con otra energía. Esta vez no llega para lastimarte, llega para sanar lo que quedó a medias. Y tú sabrás en tu corazón que ha llegado el momento de soltar eso sin lágrimas acumuladas, sin culpas escondidas, sin miedo a quedarte sin nada, porque esta vez la vida no te quita, te libera. Mientras dejaba esa carta, otra se inclinó con una suavidad increíble. Al levantarla sentí alivio. Era la carta de la comprensión profunda. Mostraba el momento exacto en que empiezas a mirarte con más compasión. Ya no desde el juicio, ya no desde la exigencia, sino desde la humanidad. Esta carta decía que empiezas a entenderte, a perdonarte, a abrazarte como no lo hiciste antes. Y ese cambio interno es tan poderoso que la vida alrededor empieza a responder. Y tú sabes de qué te hablo, ¿verdad, mi cielo? Has tenido días en los que te sorprendes pensando en ti con menos dureza. Días donde sientes un pequeño alivio sin razón aparente. Días donde ya no te culpas por lo que no pudiste hacer. Ese es el inicio de tu nueva forma de vivir. Después, Virgo, mis dedos encontraron una carta que tenía una vibración especial. Al girarla, vi un mensaje sobre decisiones. Decisiones que habías evitado por miedo a equivocarte. Decisiones que te parecían demasiado grandes, decisiones que dejaste para después porque había cosas más urgentes. Pero esta carta mostraba que pronto este martes se abre en ti una claridad que no había sentido en mucho tiempo. Una claridad que no presiona, pero que guía. Una claridad que te dice por dónde sí y por dónde ya no, una claridad que te permite elegir sin sentir que fallas. Y mientras la observaba, sentía algo más profundo aún. Esta carta no mostraba solo decisiones, mostraba tu capacidad de decir no sin culpa. Y eso, Virgo, es un regalo enorme porque has dicho sí por amor, por miedo, por compromiso, por costumbre. Pero ahora la vida te pide que digas no a lo que te resta y sí a lo que te sostiene. Dejo esta carta aquí junto a las demás que parecen mirarte como un coro silencioso de verdades que necesitabas escuchar desde hace mucho. Pero todavía queda otra carta que tiembla bajo mis dedos, una que parece contener un mensaje tan grande que siento como el aire cambia a su alrededor, como si incluso la habitación esperara a que la levante. Y aquí estoy contigo, respirando despacio, sintiendo tu energía mezclándose con la mía mientras esta última carta comienza a revelarse lentamente. Ay, Virgo, mi vida, aquí sigo con esa carta que aún no he soltado, sintiendo como tiembla bajo mis dedos como si tuviera algo muy delicado que decirte. No quiero apresurarla porque hay mensajes que no se pueden tirar sobre la mesa como si fueran cualquier cosa. Hay palabras que necesitan ser sostenidas con ternura, igual que cuando uno sostiene la carita de un niño para que no se asuste. Así siento esta carta, como si contuviera algo que tu alma necesita, pero que solo puede recibir si la toco con cuidado. La voy a levantar ahora despacito, como se abre una ventana después de una noche muy larga. Cuando la giré, Virgo, lo que vi me hizo cerrar un instante los ojos para sentirlo bien. Era una carta que hablaba del valor profundo, ese valor que tú tienes, pero que no reconoces porque lo has escondido detrás de tu prudencia, de tu silencio, de tus responsabilidades. Esta carta mostraba que estás entrando en una etapa donde la vida misma te va a recordar de que estás hecho, no para ponerte a prueba, no para exigirte más, sino para devolverte la dignidad que tantas veces entregaste por amor o por miedo. Vi en esta carta una luz que no viene de fuera, sino desde dentro. Una luz tuya que empieza a crecer sin pedir permiso. Es una luz que te va a hacer decir, basta, donde antes callabas, que te va a hacer caminar hacia adelante donde antes te quedabas detenido, que te va a permitir tomar decisiones desde la claridad y no desde la obligación. Y yo lo sentí tan fuerte, Virgo, tan real, que casi pude ver tu rostro levantándose, no en orgullo, sino en conciencia. Esa conciencia que dice, ya entendí, ya aprendí, ya es momento de elegirme.
Y aquí te pregunto con la ternura de quien relata con experiencia que ha visto muchas vidas pasar delante de sus ojos. ¿Cuántas veces has ignorado lo que tu alma pedía por sostener lo que ya estaba roto? ¿Cuántas veces has callado tu verdad para no lastimar a alguien? ¿Cuántas veces has cerrado los ojos para no ver lo que te dolía ver? Esta carta viene a decirte que ya no vas a poder ignorarte más. Y eso, mi vida, es una bendición, aunque ahora te dé un poquito de temor. Mientras acomodaba esta carta, sentí que otra comenzaba a deslizarse desde el fondo del mazo. No la empujé, la dejé moverse sola, como si ella misma quisiera revelarse. Al tomarla, encontré un mensaje que venía envuelto en una suavidad profunda. Esta carta hablaba de un alivio emocional que llega después de mucha tensión acumulada. Era como si la vida te estuviera preparando un descanso, uno que no pediste, pero que necesitas. Y no un descanso de dormir, sino un descanso del alma, un descanso de esas cargas antiguas que te has acostumbrado a llevar. Esta carta mostraba que alrededor de este martes habrá un momento, una conversación, una señal o incluso un pensamiento que te hará soltar algo que te ha tenido apretado. Tal vez un resentimiento, tal vez una preocupación, tal vez una culpa que no era tuya. Lo que sea, Virgo, se afloja y al aflojarse tú recuperas aire. Y yo sé que hace tiempo no respiras profundo de verdad. Y mi cielo, tú lo sabes, lo has sentido en silencio. Has tenido días donde te sorprendes sonriendo sin razón, como si dentro de ti hubiera una comprensión que todavía no alcanzas a poner en palabras. Esa sensación viene de esta energía. Es tu alma empezando a sanar sin pedir permiso, sin drama, como sanan las cosas verdaderas. Dejó esa carta junto a las otras y justo cuando mi mano volvió al mazo, otra se movió apenas como una pequeña brisa. La tomé entre mis dedos y sentí un calor familiar. Esta carta hablaba del amor, pero no del amor que los cuentos inventan. No del amor que exige, no del que lastima, no del que pide más de lo que da. Esta carta mostraba un amor que se acomoda a tu ritmo, que respeta tus silencios, que camina sin empujarte. Puede ser una persona nueva, puede ser alguien que ya estuvo, puede ser un lazo que cambia de forma. Pero lo más bello era esto. Esta carta mostraba que vas a atraer un amor limpio porque por fin estás limpiando tu propio corazón. Lo que recibimos siempre es reflejo de lo que estamos preparados para sostener. Y tú ahora entras en un momento donde lo que buscas ya no es compañía por necesidad, sino compañía que te haga bien. Es un amor que llega sin ensuciar tu paz. Y tú, Virgo, has esperado mucho por eso, aunque no lo digas. Y mientras esa carta seguía vibrando en la mesa, la siguiente empezó a revelarse como un amanecer tímido, uno de esos que no aparece de golpe, sino que va pintando el cielo poquito a poco. Al tomarla, sentí una fuerza tibia, como si esta carta quisiera darte confianza antes de mostrarte lo que trae. Y lo que vi aquí, mi vida, fue un camino nuevo abriéndose ante ti. No un camino perfecto, porque la vida no regala perfecciones. Pero sí un camino claro, un camino donde cada paso se siente más firme, más tuyo, más verdadero. Esta carta mostraba que tu vida comienza a alinearse con quien eres de verdad, no con lo que esperaban de ti. Y esa alineación, Virgo, es lo que hace que las cosas finalmente empiecen a fluir. Es como si hubieras estado caminando con los zapatos cambiados y de pronto te los pusieras bien. El mismo camino, pero de pronto más cómodo. Al ver esta carta, sentí una emoción suave y pensé en todas esas veces en que te sentiste perdido, sin dirección, sin señales. Y ahora, sin que lo hayas pedido, la vida te muestra por dónde y tú lo vas a sentir claramente. Aquí sigo mi vida con las últimas cartas extendidas, una de ellas empezando a vibrar de forma distinta, como si se preparara para abrir una puerta que aún no hemos mirado por completo. ¡Ay, Virgo, mi vida hermosa! Aquí sigo exactamente donde lo dejamos con esa carta que quedó vibrando con un pulso tan profundo que hasta el aire pareció detenerse un segundo. La tengo entre mis dedos, tibia, suave, como si fuera la mano de un ser querido que te toma para decirte algo importante sin asustarte. Y quiero que sientas conmigo este momento, porque lo que trae esta carta no es cualquier cosa. Es un mensaje que llega directo a tu alma cansada, a tu corazón valiente, a esa parte tuya que ha luchado más de lo que reconoce y que merece por fin descanso. La levanto despacito con ese cuidado que solo quien relata con experiencia tenemos cuando tratamos con algo frágil y sagrado. Y cuando la giré, Virgo, se me humedecieron los ojos. No de tristeza,
sino de reconocimiento. Lo que vi fue la imagen de un cierre bendito, no un final que duele, sino uno que libera. Esta carta hablaba de una etapa que por fin se apaga sin ruidos, sin discusiones, sin resentimientos. Algo que ya había cumplido su tiempo, algo que tus guías han estado tratando de mostrarte desde hace meses, algo que tu alma sabía, pero tu mente evitaba aceptar. Es un cierre que te devuelve vida. Es un cierre que te permite respirar como hace tiempo no lo hacías. Es un cierre que te abre espacio para recibir lo nuevo sin miedo a perder lo viejo. Y tú, mi vida, ya estabas listo sin saberlo. Y aquí, con la voz suave y la mano sobre tu hombro, te pregunto, ¿qué es eso que llevas tiempo sintiendo que ya terminó en tu corazón, aunque te cueste admitirlo? No lo digas en voz alta si no quieres. Dímelo por dentro. Dímelo en los comentarios si te nace. Porque cuando uno reconoce un final, la vida se apresura a traer un comienzo. Y antes de que pudiera dejar esa carta a un lado, otra se adelantó como si quisiera abrazarte. Cuando la tomé, sentí un calor como esos que vienen de un abrazo honesto. Esta carta hablaba del comienzo que llega inmediatamente después de este cierre. No hay vacío, no hay soledad, no hay oscuridad. Lo que viene detrás es un renacer suave, paciente, lleno de una energía que te va a levantar sin empujarte. Esta carta mostraba esperanza, Virgo, una esperanza grande de esas que no se compran ni se buscan, de esas que la vida entrega cuando el corazón ya está listo para recibir. Lo que viene para ti se siente limpio, se siente digno, se siente sano. Y tú, mi cielo, que has sido tan fuerte, mereces algo que no te quite, sino que te dé. Algo que no te desgaste, sino que te sostenga. Algo que no te pida más de lo que puedas dar, sino que te acompañe con ternura. Y esta vida, aunque a veces ha sido dura contigo, no se ha olvidado de lo que te debe. Mientras veía esta carta, pensé en cuántas veces has sentido que dabas pasos en la oscuridad. Cuántas veces no estabas seguro de si lo estabas haciendo bien. Cuántas veces te quedaste solo con tus pensamientos porque no querías cargar a nadie más. Esta carta te dice que ahora sí se ilumina el camino, que pronto este martes es el primer destello de un sendero que te llevará más lejos de lo que creías posible. Dejó esa carta sobre la mesa y debajo de ella otra empezó a despertar despacio. Cuando la tomé, sentí que algo en mi pecho se expandía. Era la carta de la fe, no de la fe religiosa, sino de la fe interna, esa que nace cuando entiendes que no estás solo, que tus pasos son guiados, que hay fuerzas más grandes que tú trabajando a tu favor, aunque no las veas. Esta carta mostraba que este ciclo que comienza para ti está protegido, que tus pasos están sostenidos, que tus decisiones están iluminadas y que lo que viene no es para confundirte, sino para devolverte a ti mismo. Y Virgo, yo que te hablo como quien relata con experiencia que ha vivido más inviernos de los que tú puedas imaginar, quiero que sientas esta verdad en tus huesos. Lo que está llegando a tu vida no está lejos. Lo que es tuyo viene sin retrasos. Lo que mereces ya te está buscando. Lo que perdiste que era para ti vuelve renovado. Y lo que no vuelve es porque nunca debió quedarse. Y mientras estas palabras se asentaban en mi pecho, la última carta comenzó a deslizarse hacia mí con un temblor suave, como si trajera una pregunta, un susurro, un cierre que no es cierre, una puerta que se abre para que tú decidas si cruzarla. Al levantarla, lo que vi fue tu corazón, no tu situación, no tu destino, no tus miedos, tu corazón, esa parte tuya que ha resistido más de lo que debería, esa parte tuya que todavía busca algo que no sabe nombrar, esa parte tuya que se emociona cuando siente verdad. Y la carta no trajo una advertencia, no trajo un mandato, no trajo un juicio, trajo una pregunta, una sola. Una pregunta que no se responde con la mente, sino con todo lo que eres. Pero antes de decírtela, mi vida, déjame recordarte algo con el cariño más limpio que pueda darte. Si esta lectura te tocó por dentro, aunque sea un pedacito, si te dio paz, si te dio claridad, si te hizo sentir visto, si te recordó tu valor, este es tu espacio y tu participación ayuda a que más almas que están pasando por lo mismo encuentren también este refugio. Deja tu comentario, tu me gusta, tu suscripción o un super chat si así lo sientes. No por obligación, sino porque este círculo lo construimos juntos como una familia que se acompaña en silencio. Y ahora sí, Virgo, aquí está la pregunta que esta carta trajo para ti. La pregunta que tu alma va a reconocer aunque tu mente tarde en aceptarla. ¿Qué es lo que sabes que mereces, pero todavía no te has permitido recibir?